Corría el año 1944. En pleno exilio, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, dos filósofos se hicieron una pregunta realmente aterradora que iba a cambiar para siempre nuestra forma de entender la modernidad. Hoy vamos a sumergirnos en su respuesta en La dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y Theodor Adorno. Os adelanto que es una de las obras más influyentes y también más complejas de la teoría crítica. Y aquí la tenemos. Esta es la pregunta que lo pone todo en marcha. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo el proyecto de la Ilustración que nos había prometido libertad, razón, el fin de los mitos, terminase produciendo precisamente los horrores del totalitarismo, una nueva barbarie? Esta es la contradicción que literalmente obsesionaba a los autores. Bueno, para intentar desentrañar este misterio, que no es pequeño, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, hablaremos de esa promesa rota de la Ilustración. Después, nos meteremos de lleno con su tesis central, que es una paradoja increíble. Veremos cómo la razón se convirtió en una herramienta de dominio. Analizaremos su concepto más famoso, el de industria cultural. Y, al final, intentaremos descubrir si hay alguna forma de salvar a la Ilustración de sí misma. Venga, pues vamos al lío. Tenemos que recordar cuál era la gran promesa de la modernidad. La idea era que la razón nos iba a liberar de la superstición, del miedo. Pero claro, para Horkheimer y Adorno, esa promesa no es que no se cumpliera, es que se dio la vuelta de la forma más catastrófica que uno pueda imaginar. Y aquí llega el primer giro radical. Lo fascinante de esta idea es que nos obliga a cambiar por completo la perspectiva. El problema, según ellos, no era algo que viniera de fuera, como el fascismo o los nacionalismos atacando a la razón. No. Para ellos la raíz de todo el desastre estaba dentro, en el mismísimo ADN del pensamiento ilustrado. Y este es el diagnóstico final. No estamos hablando de un asesinato, sino de un suicidio. La Ilustración, en ese afán por dominarlo absolutamente todo, acabó volviéndose contra sí misma. Contenía una lógica interna que, al llevarla hasta sus últimas consecuencias, la devoró por dentro. Un proceso de autodestrucción que, claro, tenemos que entender. Pasemos ahora al corazón del libro, a esa tesis tan famosa y provocadora que lo articula todo. Es, de verdad, el motor conceptual que impulsa todo el análisis y, sinceramente, es una de esas ideas que te explotan en la cabeza. Aquí está. El mito es ya ilustración. La ilustración recae en mitología. A ver, a primera vista suena a contradicción, ¿verdad? Se supone que la Ilustración llegó para destruir el mito. Pero lo que Horkheimer y Adorno nos dicen es que la relación es mucho más compleja y siniestra. Son en realidad dos caras de la misma moneda. Venga, vamos a desglosar esta paradoja. Por un lado, el mito es ya ilustración. Pensemos un momento en los mitos griegos. No eran solo cuentos, Eran los primeros intentos de la humanidad por explicar el caos, por ponerle nombre a las tormentas, por dominar una realidad que daba pánico. Y por otro lado, la Ilustración recae en mitología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la razón ilustrada, al obsesionarse con el control, con la eficiencia, se vuelve tan rígida, tan incuestionable, como un dogma. Es como la fe ciega que a veces ponemos en la tecnología para que nos resuelva la vida. Se convierta, sin darnos cuenta, en un nuevo mito. Vamos a profundizar un poco más en esta idea. ¿Cómo exactamente la razón se convirtió en un instrumento de dominio? Aquí es donde los autores sitúan lo que ellos llaman el pecado original del pensamiento moderno. Y esta es la clave de todo. Desde el principio, el objetivo de esta nueva forma de razón no era simplemente comprender el mundo, sino convertirnos en sus amos. El conocimiento quedó atado inseparablemente al poder, a la manipulación y al control de la naturaleza. Y este programa, según ellos, se desarrolló en 3 pasos que fueron letales. Primero, desencantar el mundo, o sea, quitarle toda cualidad mágica o sagrada. Segundo, reducir la naturaleza a pura materia, a un objeto que se puede cuantificar y calcular. Y tercero, el golpe final, el conocimiento deja de buscar la verdad y se convierte sin más en una herramienta para el poder y la explotación. Y nadie lo resume mejor que uno de los padres de la ciencia moderna, Francis Bacon. Poder y conocimiento son sinónimos. Así de claro. El saber ya no busca la contemplación, sino la aplicación práctica, el control. La naturaleza pasa a ser un adversario al que hay que someter, y la razón es el arma que usamos para ello. Y como vamos a ver, esta lógica de dominio no se iba a parar en la naturaleza. Bien, ¿y todo esto cómo se manifiesta en el siglo XX? Pues pasamos ahora a uno de los conceptos más famosos y que más han perdurado del libro. Uno que es especialmente relevante para quienes estudian comunicación y cultura, la industria cultural. Así la definen. Pero ojo, que no es simplemente cultura de masas o cultura popular que surge de forma orgánica.
No, es la lógica de la fábrica, la lógica del dominio instrumental aplicada directamente a la producción de cultura. El cine, la radio, la música pop. Todo se produce en serie con un objetivo muy claro: administrar nuestro tiempo libre y mantenernos dóciles. Y esto es crucial, de verdad. Cada película de superhéroes, cada canción que se hace viral, cada reality show, aunque nos parezcan muy distintos, en el fondo son un modelo de la misma maquinaria económica. Refuerzan los mismos valores, la misma lógica, y nos van entrenando para ser buenos consumidores, tanto en el trabajo como en nuestro tiempo de ocio. Sus características son muy claras. Primero, la estandarización. Todo sigue las mismas fórmulas para garantizar el éxito. Segundo, el engaño. Nos promete felicidad y evasión, pero solo nos da un alivio temporal para devolvernos al mismo sistema. Tercero, una falsa libertad de elección, que los autores definen de una forma brillante como la libertad para elegir siempre lo mismo. Tenemos cientos de canales, de plataformas, para acabar viendo variaciones de la misma historia, pues a eso se refieren. Y por último, la comodificación. El arte pierde todo su potencial crítico y se convierte en una mercancía más del montón. Esta metáfora del país de jauja es potentísima. La industria cultural crea una ilusión de abundancia, de que haya algo para todos. Pero es una parodia, es un espejismo, que en realidad esconde la pobreza espiritual y la conformidad que nos impone. ¿No tenemos a veces esa sensación de que, a pesar de tener acceso a todo, nada nos satisface de verdad? Pues eso es el control social a través del entretenimiento. Entonces, llegados a este punto, con este panorama tan sombrío, ¿estamos condenados? ¿Hay alguna salida? Pues según los autores, sí, la hay, pero no es nada sencilla. En esta última parte nos proponen una tarea casi heroica: salvar a la Ilustración de su propia autodestrucción. Y aquí hay que ser muy claros. Es un error muy común pensar que este libro es un ataque a la razón. Y no lo es justo lo contrario. El objetivo no es abandonar la Ilustración, sino rescatarla, purificarla de esa versión pervertida en la que se ha convertido. Para conseguirlo, distinguen entre dos tipos de razón. Por un lado está la razón instrumental, que es la que hemos estado criticando. Es como un martillo, solo sirve para golpear, para calcular, para dominar, para conservar el poder. Y frente a ella proponen una razón crítica, que vendría a ser como un espejo. Una razón que es capaz de mirarse a sí misma, de reflexionar sobre sus propios límites, sobre sus propios peligros. Así que la solución, paradójicamente, es más Ilustración. Pero una Ilustración de segundo grado, por así decirlo. Se trata de usar las propias herramientas de la crítica que la Ilustración nos dio para analizarla a ella misma. Es un ejercicio de autoconciencia, ni más ni menos. Y esto nos lleva al punto final, que es el más profundo y complejo de todos. Salvar la razón exige dos cosas: autorreflexión, como acabamos de decir, y el recuerdo de la naturaleza en el sujeto. ¿Y qué significa esto? Pues significa reconocer y recuperar todo eso que hemos reprimido dentro de nosotros para ser eficientes y racionales. Nuestras emociones, nuestros instintos, la conexión con nuestro cuerpo y con el mundo. Es admitir que somos algo más que simples máquinas de calcular. Solo si nos reconciliamos con esa naturaleza interna podremos frenar ese impulso de dominarlo todo. Y con esto cerramos. Han pasado casi 80 años desde que se escribió este libro, pero su diagnóstico sigue siendo increíblemente actual. La pregunta que nos deja resonando es esta: ¿hasta qué punto nuestra sociedad, con su fe ciega en la tecnología, en la eficiencia, en el progreso calculado, no está viviendo bajo nuevos mitos creados por su propia razón? Una reflexión que es fundamental para entender nuestro presente.